Mexicanas consultadas piensan que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puede marcar un precedente no solo para garantizar sus derechos, pues, por ejemplo, como a tener una vida libre de violencia, sino también sus derechos políticos. Esto es lo que nos dicen encuestas recientes y les contamos en este Con Todo. Pues gracias por permanecer conectadas con nosotras aquí en Dos con Todo. Pues Romy, mañana es 8 de marzo, el Día Internacional de Conmemoración, donde se conmemora pues justamente la exigencia de las mujeres por una vida libre de violencia. Y también en ese contexto es que el día de hoy se publican distintas encuestas. Por ejemplo, la encuesta de las ERAS hace una pregunta a nivel nacional en donde plantea en primer lugar si las y los mexicanos creen que el artículo de la Constitución, donde dice que en México los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, se respeta hoy o no. Eso es lo que se pregunta en la encuesta que se va a conocer el día de hoy. Y bueno, vemos que el 58% de las personas dicen que sí, el 31% que no y el 11% a veces o no siempre. También hay un dato destacado que habla sobre qué tanto aceptan actualmente los hombres mexicanos que una mujer tenga un cargo importante en una empresa o en la política. Eso pues nos habla mucho del contexto que vivimos actualmente, porque pues una mujer encabeza el cargo más alto, ¿no?, a nivel nacional. El 48% de las personas dicen que sí aceptan que una mujer tenga un cargo importante en una empresa o en la política. El 33% lo aceptan, pero no del todo. Y el 19% no acepta que una mujer tenga un cargo importante. Pues sí nos habla bastante esta encuesta, aunque el mayor porcentaje se muestra a favor, pues todavía vemos casi un 20% que no acepta que una mujer tenga un cargo importante. Ese 33% también está así como, yo siento que también es como, lo contesto por compromiso, ¿no? Sí, pero no del todo. O sea, o aceptas que una mujer o no lo aceptas. O sea, no sé si como que, no. Como decía el expresidente, nada de tibiezas. O sea, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Y fue así como que, pues sí, pero en realidad no tanto. Y hay otros datos también que nos muestra esta encuesta, Monse, porque también le preguntan a las personas que participan en este sondeo, ¿usted qué tan importante considera el papel de la mujer para cada uno de los siguientes ámbitos sociales, que son desde política, ciencias, negocios, hogar? Y, por ejemplo, en el tema de política, y esta sí es un dato llamativo, porque el 60% de los encuestados consideraron muy importante el papel de la mujer en la política. Un 37% consideró que era algo importante. Y un 3%, yo creo que andan perdidos en el siglo, no sé, 19, dice en la política, un 3%. En cuanto a la participación en el ámbito de las ciencias, el 64%, más alto que en la política, consideró que sí es muy importante que las mujeres participen en la ciencia. Un 32% consideró como algo importante y un 2% consideró nada importante la labor de las mujeres en la ciencia. En el hogar, pues ahí es donde... Ahí vemos también los números. Ahí sí el 90% de las personas encuestadas consideraron que era muy importante el papel de la mujer en el hogar. El 8% consideró que era algo importante y un 2% consideró que nada importante. En los negocios ronda más o menos como igual en las políticas y en la ciencia, solo un poquito más alto. El 67% de los encuestados consideraron muy importante el papel de la mujer en los negocios, el 26% lo consideró como algo importante. En los deportes es similar, el 66% consideró que es muy importante y el 25% algo importante y un 4% nada importante. Y en el tema de las artes,
solo por debajo del hogar es creo el que tiene mayor porcentaje. En las artes el 71% consideró como muy importante el papel de la mujer y el 20% lo considera como algo importante y un 2% lo consideró como nada importante, Monse. Pues sí, era muy importante estos datos, pues por justo el contexto que estamos viviendo, ¿no? La primera presidenta de México no es algo menor y pues todavía vemos lo que nos dicen estos datos, es un poco de resistencia de la participación política de las mujeres, aun cuando pues hemos pasado por legislaturas recientemente ya por fin con paridad de género, pero bueno, ahí se va avanzando en esta parte, la parte de la representación política. Vamos a mostrarles también otra encuesta reciente de ENCOL, una encuesta que realiza para W Radio y para El País, la realiza la casa encuestadora ENCOL, con entrevistas a 610 mujeres de 18 años y más, una encuesta que hace entre el 22 y el 25 de febrero. Fueron entrevistas hechas vía telefónica, pero que nos muestran pues también cuál es la percepción que tienen las mujeres a nivel nacional. Esta primera gráfica que ustedes ven en pantalla pues es bastante reveladora. Les pregunta a estas mujeres cuál es el principal problema que enfrentan en su vida diaria. Bueno, vemos que el mayor porcentaje ahí menciona violencia en general. Estamos hablando de violencia sexual, física, psicológica, emocional. En un segundo lugar, el acoso sexual. En tercer lugar, la discriminación. En cuarto lugar, los feminicidios. Y después, estereotipos de género. Eso es lo que ocupa pues, los primeros lugares de los problemas que las mujeres mencionan que enfrentan en su vida diaria. También está, por ejemplo, la parte de menos oportunidades laborales y salarios inferiores a los hombres, pues sí, problemas que siguen vigentes aquí en México, Romy. También hay datos sobre, por ejemplo, de qué tipo de agresión o violencia han sido víctimas. Esa está en la página 6, si nos pueden apoyar a ponerla en pantalla, por favor. Sí, gracias. Esa gráfica nos muestra que el 31% de estas mujeres encuestadas comenta haber sufrido violencia verbal, el 26% violencia física, el 21% emocional o psicológica, en un 14% violencia económica y en un 7% violencia sexual. Y también tenemos, fíjate, no sé, a ver si nos podemos ir a la página 8 y luego a la 10, pero primero en la 8, porque mira, cuando hablabas tú del tema de violencia, también hay que ver la percepción de qué tanto se castiga esa violencia. Y a eso se remite esta pregunta porque preguntan, pensando en la situación que había hace 5 años, ¿usted diría que hoy es más probable o menos probable que las personas que cometen acoso, agresión sexual o cualquier tipo de violencia contra las mujeres sean castigadas? Y tenemos un 80% de encuestados que consideran que es más probable que se les castigue. Y aquí es importante destacar que es un 80%, pero ahí pueden ver en la encuesta que es un incremento con respecto a lo que pensaban el año pasado, donde 69% consideraban que era probable que se castigara. En cuanto a quienes pensaron que era igual de probable, viene una reducción porque el 24% pensaba que era igual probable que se denunciaron, no había una diferencia y ahora baja al 9%. Y yéndonos al tema de si creemos o no creemos que los mexicanos son, o en México, y no solamente mexicanos hombres, mujeres, porque también pasa con las mujeres. ¿Hay machismo? ¿Qué tan machistas considera que somos los mexicanos? Esta es la pregunta que podemos saber ahí en la hojita número 10. Y hay una disminución porque en marzo de 2024 el 56% pensaban que México
que los mexicanos somos muy machistas. Ahora es un 54%. Algo machistas, el 34%, ahora en marzo de 2025. Baja nada más un punto porcentual porque era 35% el año pasado. Y poco o nada machistas, un 11% este año y un 9% el año pasado. Y también hablando y yéndonos un poco a la par de la encuesta anterior de las oportunidades de las mujeres, Monse, ahí también viene información en esta encuesta. Así es, en la página número 11 de esta encuesta que realiza ENCOL, muestra los resultados de la encuesta realizada a nivel nacional a, les decíamos, más de 600 mujeres, con la pregunta: ¿usted considera que en nuestro país las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para? Un 93% considera que sí tienen las mismas oportunidades para graduarse de una carrera universitaria, en un 88% para ser presidentas de México y en 83% para obtener un empleo, un 81% para ser rectoras de una universidad, en 79% ser gobernadoras de su estado y en un 74% asumir la dirección general de una empresa, en el 72% conseguir un mejor salario y en un 40% de salir a la calle sin temor a sufrir violencia. Destacan estos resultados, pues porque muestran, ¿no?, la importancia de tener representación de mujeres en la política, porque ya estamos hablando de que, por ejemplo, una niña que prende la tele ya puede ser cada vez más normal que tú ves a la sesión del Congreso y ves a 6 diputadas hablando ante el pleno, ves a la gobernadora. Ves a la gobernadora de tu estado. Sí marca bastante la diferencia el tener representación de mujeres en la política, y bueno, es lo que plantea, lo que deja ver esta encuesta que publica ENCOL. Y también, por ejemplo, hay datos de las tareas, por otro lado, ¿no? El contraste, ¿no? Las tareas domésticas, ¿no? Sí. Esa es la página 13. Sí. Si nos podemos ir ahí a la página 13, porque ahí, por lo general, bueno, les preguntan quiénes realizan las tareas domésticas en su hogar. Y el 44% de los encuestados señalaron que las mujeres son las que realizan la mayor parte de las labores del hogar. El 43%, todos participan por igual o equitativamente, y el 11%, fíjate, yo soy ese 11%. Vive sola en mi hogar, así que de modo tengo que hacer todo, doméstico o no. Y los hombres realizan la mayor parte de las labores del hogar, 1%, y no entiendo cómo él no sabe, pero es un 1%. Sí, pues sí, el contraste. También la otra encuesta, ¿no?, mostraba de que es muy importante que las mujeres estén en el hogar, y bueno, esta nos deja ver pues quiénes están realizando en mayor medida las tareas domésticas. Otro dato que también nos llama la atención es lo que se muestra en la página 16. Uh-huh. Ahí les preguntan, demuestra los resultados de la pregunta. Ustedes díganme qué tan de acuerdo o desacuerdo están con lo siguiente. En primer lugar, el que las mujeres tengan el mismo número de candidaturas y puestos en el gobierno que los hombres. El 90% de las personas encuestadas, de las mujeres encuestadas, dicen que sí. En un 89% están de acuerdo con que se determinen espacios exclusivos para mujeres en el transporte público. En un 67% con la interrupción legal del embarazo. En un 66% están de acuerdo con que se asignen puestos de empleo en las empresas exclusivos para mujeres. En un 60% también de las mujeres encuestadas se dijo a favor del movimiento feminista. Y también, por ejemplo, que un 58% expuso que está de acuerdo con que las personas trans acudan a las manifestaciones feministas. Sí, es que incluso hasta las mismas, entre los mismos que se catalogan como feministas, hay unos que no son, pues no quiere decirle la palabra como las dice, porque son de iniciales, pero no están de acuerdo con las mujeres trans, ¿no? Sí. Transfobia. Y aquí vemos pues una amplia aprobación, es lo que muestra esta encuesta reciente. Uh-huh. Y también, bueno, pues vámonos ya, yo creo que con las dos últimas láminas las voy a dar un poco invertidas, porque antes de concluir
sobre qué tan de acuerdo están o no con la marcha del 8 de marzo, del 8M. Vámonos con una pregunta que también le hacen y que es importante porque le cuestionan a las personas encuestadas si a partir de la llegada del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum consideran que la situación de los derechos de las mujeres en México será mejor o será peor de la que se vive actualmente. Y aquí es donde vemos que sí hay mucha esperanza en que se mejoren los derechos, la participación política de las mujeres, porque un 86% considera que con el gobierno o con la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno federal va a ser mejor o será igual de bien. Un 8% considera que podría ser peor o será igual de mal. Y un 6% no sabe, Monse. Y también le preguntan a las personas, digo, ya que estamos a horas de la marcha del 8 de marzo, si aprueban o desaprueban la marcha de mujeres. El 70% la aprueba, esto está en la página número 20, 70% la aprueba. El 13% ni le va ni le viene, dice ni la aprueba ni la desaprueba. El 15% le dijo no, desaprueba la marcha, y un 2% no supo. Y también les decíamos, Romy, que hay datos sobre qué esperan las mexicanas, pues desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al ser cuestionadas sobre si consideran que la situación de los derechos de las mujeres en México será mejor o será peor de la que se vive actualmente, el 86% de las encuestadas dijo que será mejor o será igual de bien, mientras que el 8% opina que será peor o será igual de mal, y un 6% que no sabe. Entonces, pues un 86% de la población es la que está considerando que la situación de los derechos de las mujeres será mejor, pues con este gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es. Y bueno, yo creo que también estas encuestas van a variar al siguiente mes, y la hacen porque la participación y sobre todo la manera en que se ha desenvuelto en todo esta telenovela, bueno, no quiero decirle telenovela, pero en este contexto global complicado de que ahí tienen al señor naranjoso, ahora sí sentado en su macho de querer dominar todo. Pues quien ha utilizado la cabeza fría, la templanza, y es algo que se ha estado destacando en las últimas horas, es la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto contrasta mucho porque mientras que otros políticos u otros líderes mundiales como Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, o hasta otros de izquierda como Gustavo Petro de Colombia, que se ha peleado con Nicaragua, no solamente con Trump, sino como con al menos otros 5 líderes mundiales, bueno, al menos sus homólogos, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene esta postura de respeto, de cordialidad, de no subordinación, obviamente, y ella lo ha dicho en las conferencias, de hacer una política, sí, de respetuosa, pero a ver, respeta tú también mi soberanía, vamos a negociar, vamos a explicar las cosas como ocurren, y de cierta manera vemos que ha apaciguado esa bestia peluda, porque así la cataloga la feminista y activista Marta Lamas, con quien tuvimos la oportunidad de platicar precisamente de cuáles pueden ser esos calificativos, esas destrezas que ha mostrado la presidenta Claudia Sheinbaum en medio de todo este contexto para poder apaciguar a ese hombre que pareciera andar como mula, solo quiere lo que él quiere, y ante eso, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Y ciertamente la presidenta lo ha estado realizando bien. Y si te parece, nos vamos a este video con esa entrevista sobre el tema. En un escenario global dominado por figuras políticas que actúan como machos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha marcado una diferencia sustancial en su estilo de gobierno y en su manera de interactuar con sus homólogos como Volodymyr Zelensky o Donald Trump, a tal grado de ser la única que hasta el momento ha podido apaciguar, al menos de manera momentánea, al presidente estadounidense con respecto a sus presiones arancelarias.
Mientras políticos como Vladimir Putin, Gustavo Petro y hasta el mismo Justin Trudeau han protagonizado disputas públicas cargadas de testosterona, Sheinbaum ha optado por una estrategia más racional, evitando la confrontación innecesaria y apostando por el diálogo como herramienta clave, en un momento en el que el mandatario de Estados Unidos mantiene su forma expansionista e imperialista. Marta Lamas, académica y activista del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, destacó la habilidad política de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para manejar relaciones con figuras como Donald Trump sin caer en confrontaciones innecesarias ni en lógicas de poder masculinas, en un momento en que la política internacional se rige por la agresividad y el choque de egos. Y yo creo que Claudia Sheinbaum ha tenido una inteligencia política, una cabeza fría y un modo, digamos, de manejar a un personaje tan complicado como el presidente Trump, ¿no? Porque también, digamos, tiene un entrenamiento con el presidente Andrés Manuel y con la bola de señores que están alrededor en Morena, digamos. Está pensando en qué es lo que le conviene más al país. Entiende que son hombres difíciles y complicados y les ha podido dar la vuelta. Y ha sido, bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? Soy su fan absoluta, digamos. La manera en que ella ha manejado toda la relación con Estados Unidos de una dignidad, de una sobriedad y al mismo tiempo cortés y al mismo tiempo diciendo presidente Trump y muy bien y gracias. O sea, lo ha hecho, yo no creo que hubiera nadie que lo hubiera hecho mejor que ella. Entonces yo estoy absolutamente apantallada por la forma en que nuestra presidenta ha lidiado con el presidente Trump. La forma en que Sheinbaum ha lidiado con Trump contrasta, por ejemplo, con la humillación pública que sufrió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su intento por congraciarse con el mandatario estadounidense. Incluso también contrasta con la manera en que el ministro de Canadá también ha llevado la negociación con Trump, y es que ha sido muy notoria la diferencia en el tono que usó Donald Trump al informar sobre sus llamadas con sus socios comerciales y vecinos, mientras que con el primer ministro canadiense Justin Trudeau el intercambio fue tenso y terminó con reproches. La conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum fue descrita como respetuosa y productiva. Para la antropóloga y feminista Marta Lamas, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por la estrategia correcta y al manejar la relación con Donald Trump, a quien describió como cerrado, ignorante y arbitrario, con quien no se puede ganar, por lo que insistió en considerar que con las decisiones de la presidenta estamos en el camino del menor de los males. Sino que está tomando decisiones muy bien pensadas, pero no hay decisión perfecta, Romina. O sea, toda decisión, sobre todo en política, siempre tiene un costo, por muy pequeño que sea. A veces se elige el menor de los males porque no se puede conseguir la perfección o el bien total, ¿no? Y yo sí creo que estamos en el camino del menor de los males. O sea, creo que con alguien como Trump no se puede ganar. Está muy difícil con alguien así cerrado, ignorante, arbitrario, todos los calificativos que se le pueden poner a la presidenta de Estados Unidos, una gente tan cerrada, ¿no? Con una gente así tú no puedes negociar bien, ¿no? No hay esta voluntad de cooperación. Él lo que necesita es demostrar que él manda e imponer y mostrarse muy cabrón. Entonces, frente a eso, ¿cuál es el menor de los males? No lo vas a cambiar. Y él es el que tiene el poder ahorita del país más poderoso del mundo. Entonces, yo creo que sí, Claudia y su equipo han valorado esas cosas y que han diseñado una estrategia para no picarle la cresta, para que no se acelere más, para bajarle hasta donde se puedan los humos, pero no lo van a cambiar, es una bestia peluda, ¿no? Entonces, cuando tienes una bestia peluda embravecida enfrente, pues lo que tienes es que cuidarte que no te lleve entre las patas. Y creo que es un poco lo que también están pensando, que no nos lleve tanto entre las patas, pero no lo vamos a convertir en un político racional, conciliador y negociador. Eso, digo, de entrada se me hace que no existe con ese personaje. Entonces, a mí me parece que el camino que se ha elegido es el camino de preservar a lo máximo, ¿no? La calma y la posibilidad de que haga menos daño a México.